Hola amigo, aquí vengo con un nuevo tema y es el de que por qué Barcelona está de espaldas al mar. Yo lo comenté en mi video anterior y todavía hay personas que me preguntan ¿y por qué dices eso? Ok, hagámonos estas preguntas. ¿Qué playa prefieres cuando has de ir a la playa o a qué playa frecuentas? ¿Hay algún embarcadero en Barcelona? ¿Hay algún puerto importante? ¿Algún malecón o bulevar que frecuentes para caminar, hacer deporte o otras actividades? ¿Alguna marina por estos lados? No, nada. Y somos capital. Voy a tratar de descifrar esto y si no, entre todos y comentando y debatiendo con buenos argumentos, podemos aclarar esto. Hola amigo. Bueno, para empezar a descifrar este acertijo de Barcelona de espaldas al mar, tenemos que empezar por estudiar un poquito cómo ha sido la evolución del Estado Anzoátegui desde la creación o desde la fundación de Barcelona en la época de la colonia hasta nuestros días. Después que tengamos esa evolución, que es importante para poder evaluar el problema que tenemos planteado, entonces arrancaremos con otro aspecto, porque déjenme decirle que esto es algo que es multifactorial. Son varios aspectos que vamos a analizar, no solamente el de la evolución del Estado Anzoátegui. Para el año de 1637 se funda la ciudad de Barcelona. Luego se refunda en 1671 en el sitio que actualmente conocemos, a la margen izquierda del río Neverí. Para el año de 1777 fue creada la Capitanía General de Venezuela, con las provincias de Maracaibo, Cumaná, Guayana, Margarita y Trinidad. La provincia de Cumaná o el territorio de Cumaná era conocido como el territorio de la Nueva Andalucía y su capital era Cumaná. La provincia de Barcelona pertenece al territorio de la Nueva Andalucía. En 1810, la Junta Suprema de Caracas incluyó a Barcelona entre las provincias que desconocieron a la autoridad del gobierno español. Para el año de 1821, Barcelona dependía de la provincia de Guayana. En el año de 1830, al separarse Venezuela de la Gran Colombia, quedan conformadas 11 provincias y Barcelona es una de ellas. En 1864 se constituyó el Estado de Barcelona. En 1881, con el presidente Antonio Guzmán Blanco, se crea el Estado de Oriente, compuesto por Barcelona, Cumaná y Maturín, siendo Barcelona la capital. Luego se crea el Estado Bermúdez. En el año de 1899, el presidente Cipriano Castro restablece los 20 estados y Barcelona adquiere categoría de estado. En el año de 1909, con el presidente Juan Vicente Gómez, se convierte Barcelona la provincia en el Estado Anzoátegui y Barcelona pasa a ser su capital. El Estado Anzoátegui estaba conformado por los cantones de
Barcelona, Aragua, Onoto, Píritu, Pao, San Diego, San Mateo y Soledad. Entre principios del siglo XX, en 1901, y la reforma de la Constitución en 1953, se utilizó el término de distrito, sustituyendo a los cantones ya descritos anteriormente. En la Constitución de 1961, el término de distrito es sustituido por municipio. Luego de esto y al paso del tiempo se fueron desprendiendo de estos cantones nuevos distritos. En 1944, cuando nace el municipio Sotillo, él se desprende del distrito Bolívar, siendo la capital Barcelona. Y con él se desprende también Urbaneja y Guanta. Guanta se convierte en municipio en 1991 bajo la reforma del Estado Copre. Y 7 parroquias más fueron elevadas a municipio. Y en 1992 fue Urbaneja el que pasó a municipio, desprendiéndose del municipio Sotillo. ¿Qué vemos en esta evolución? Antes de continuar, quiero decirles que este es un análisis hecho por mí. El que no esté de acuerdo puede debatirlo, claro que sí, y dar sus propios argumentos. Esta evolución del Estado, y por ende de su municipio capital, el municipio Simón Bolívar, me deja la sensación que hemos ido perdiendo en todos estos rearreglos del Estado venezolano. Pero vamos a enfocarnos en el momento de la separación del municipio Juan Antonio Sotillo en 1944. Como ya les dije, él se separa del municipio Bolívar y de paso se lleva a Guanta y a Lechería, que después pasan a municipio. Bueno, con esta separación se fueron las mejores playas, las de Lechería, y se fueron los embarcaderos de Puerto La Cruz y los puertos importantes. Para la década de 1880, con la producción y comercialización del carbón y en vista de que se necesitaba un embarcadero, se descubrió un viejo embarcadero indígena que quedaba en Guanta, y por tal razón quedó unida Naricual, Barcelona y Guanta con esta explotación del carbón. Luego, la actividad petrolera desde 1934, a pesar que las exploraciones fueron desde 1921, dieron con el hallazgo de unos 320 pozos. Desde esos pozos, el petróleo era llevado a Puerto La Cruz y Guanta por medio de los oleoductos, y fue necesario ante tal explotación petrolera la de habilitar puertos para su comercialización, y la mejor opción era la marítima y la más propicia era la ensenada de Puerto La Cruz, donde venía una ciudad en lo que era un caserío pobre y pequeño de pescadores, que para 1936 tenía menos de 2.000 habitantes y para 1941 tenía 8.164 habitantes y asciende rápidamente a 59.033 habitantes en 1961. Quedando conformado en ese entonces los puertos de Guaraguao, El Chaure, Pamatacual, Los Cocos y Guanta. Todos ellos formaron parte del conjunto desde 1940. Es decir, que todavía para ese entonces era parte del municipio Simón Bolívar, con su capital Barcelona.
van comprendiendo. Esto, lejos de parecer un reclamo, lo hago es para que vayamos entendiendo la situación de que antes éramos un solo municipio, un gran municipio, y fueron restando y se fueron llevando también las cosas que teníamos. Eso es comparable a como cuando dos hijos reciben una casa en herencia y no la quieren vender y deciden dividirla. Bueno, esto explica por qué no tenemos ni puertos ni embarcaderos. Además de que Puerto La Cruz es una de las bahías naturales más grandes de Venezuela, la bahía de Pozuelo, que se le otorga característica de puerto natural. Lo que en Google Maps, las zonas acuáticas, tú ves con el tono azul más oscuro, suele indicar mayor profundidad. Por eso es que esa zona era la ideal o la idónea en esa época para realizar los puertos. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las playas. ¿Por qué preferencia? ¿Por qué preferimos otras playas antes de las de Barcelona? Bueno, vamos a explicar un poco de las corrientes marinas. Las corrientes del Caribe fluyen de este a oeste a lo largo de la costa venezolana. En el norte de Anzoátegui, esta corriente se ve alterada por la presencia de las islas del Parque Nacional Mochima y la isla Borracha. Esto hace de esas playas arropadas por esas islas, vamos a nombrar algunas: Playa Colorada, Arapito, Vallecito, etcétera, etcétera, sean de una belleza exuberante y son obviamente preferidas cuando de pasar un buen día de playa se trata. Bella y cercana, por eso la preferencia. También influyen otras opciones como la de las islas, el Saco, el Faro, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo salimos del estado Anzoátegui, sino que más bien nos vamos al estado Sucre para disfrutar de playa. Pero se explica primero por lo que les estoy diciendo de lo exuberantemente bellas que son esas playas y la cercanía. Tienen que confluir esas dos condiciones. Bueno, ahora bien, de pequeña, llámese los años 60 por ahí, yo recuerdo que las playas a las cuales acudíamos frecuentemente era la playa de Lechería, que es la que se encontraba o se encuentra vía hacia el Morro en la margen derecha, ya que de la margen izquierda del istmo está Playa Muerta o Playa Mansa. Hagamos un inciso aquí un momento para decir que esas playas muertas o mansas no son recomendadas porque son altamente contaminadas o zonas de poca oxigenación y se forman estancamientos de aguas peligrosas para la salud. Todas estas playas que nombré últimamente, que son Lechería, la margen derecha y la margen izquierda, y tenemos que mencionar también que para finales de los 60 se comienza la construcción del complejo turístico El Morro. Y basándome en mis recuerdos, yo recuerdo que se puso de moda la playa de los Canales, ya que el complejo turístico dio paso por medio de sus avenidas se dio paso o acceso a esas playas que antes eran o estaban rodeadas de salinas. La playa Lido también es relativamente nueva, ya que esa playa era el fondo de una línea de casas quintas muy bella, y al final, antes de llegar a los Canales, había una ranchería. Todo eso fue derrumbado con el complejo turístico.
Todavía se pueden ver vestigios de eso en la playa Lido. Actualmente todas esas playas, tanto los canales, Lido, Lechería, hasta llegar hasta Playa Cangrejo, todas esas playas tienen sus bellos bulevares. Y esta es una opción de preferencia antes de las playas de Barcelona. Bueno, vamos ahora con el análisis de las playas de Barcelona. Las playas de Barcelona en la bahía de Barcelona, que vendrían siendo Playa Maurica, Playa Las Bateas, y si nos vamos un poquito más allá, Caicara, las playas de Caicara de Barcelona, Playa Pepe. Como se puede observar en Google Maps, estas son menos profundas y tienen la desembocadura de dos grandes ríos, el Neverí y el Aragua. Bueno, el Aragua cuando en época de lluvia se crece. Esa la convierte en unas playas de poco atractivo turístico. Son poco profundas y mucha sedimentación y sus aguas no son cristalinas. Yo me fui este fin de semana a echar un vistazo por allí y me atacó una tormenta de arena entre Playa Pepe y Playa Las Bateas, y eso suele ocurrir bastante frecuente. De verdad, esa zona es muy agreste y hostil y arenosa, en zonas muy áridas y sin vegetación. Yo tuve una casita en Caicara de Barcelona y salí de allá hace más de 20 años porque no tenía agua por tubería. Yo no sé si deba decir esto por aquí, pero Caicara todavía no tiene agua por tubería. Sus habitantes compran el agua por cisterna. Bueno, esta ruptura del gran distrito Simón Bolívar en otro municipio, que a la vez después deriva en dos municipios más, ya eso tiene más de 80 años. O mejor dicho, otro aspecto más, es el siguiente. El que Barcelona en un principio se había fundado inicialmente cerca del mar. Después se refundó a la margen del río Neverí, tratándose que el río Neverí para esa época era navegable. Es decir, Barcelona en esa época de su refundación estaba enfocada más al río que al mar. Hoy en día ya el río dejó de ser navegable. Hay un aspecto psicológico que podemos estar viviendo, una especie de trauma transgeneracional que se refiere a heridas emocionales de una generación a otra. Bueno, ustedes me dirán que estoy inventando. Pudiera ser, pero yo lo tiro por aquí para ver si me lee algún psicólogo y me puede ayudar a aclarar esta situación. Pero yo sí pienso que puede haber un algo allí, que no lo sé explicar mucho, me estoy metiendo en Honduras. Bueno, pudiera ser como una especie de desarraigo. No sabemos hace más de 80 años cómo fue ese cambio, si afectó en algo esa separación. No sé, me pregunto yo en estos momentos. En esto de verdad nos debería ayudar un psicólogo. Yo no estoy muy ducha en la materia, pero sí sé que existen los traumas generacionales y pasan a través de padres a hijos por muchos años. Fíjense que yo tengo familia en Ciudad Bolívar y también tengo conocidos. Y tengo conocidos en Caracas, ¿verdad? Y quiero que ustedes me digan si a ustedes les ha pasado esto. Que ellos van a venir para Barcelona y ellos no dicen que vienen para Barcelona, ellos dicen que vienen para Puerto La Cruz. Dicen para el puerto, ni siquiera dicen Puerto La Cruz. Sino que dicen, mira, te llaman por teléfono, mira, yo este fin de semana voy para el puerto. Pero vienen es para Barcelona, ¿ok? Y yo me pregunto, ¿pero por qué dicen el puerto si lo que vienen es
es para Barcelona. Díganme si a ustedes no les pasa eso. También hay otro aspecto donde yo trabajaba, trabajaba muchísimas personas y habían autobuses para Barcelona y también autobuses para el puerto. Pero en la cotidianidad se sentía en las conversaciones se me cortó. Se sentía en las conversaciones cotidianas una cierta tirantez. Les pongo un ejemplo. Si alguien de Puerto La Cruz te veía con unos zapatos y te preguntaba, ¿dónde los compraste? Y si tú respondías, los compré en una tienda en Barcelona, siendo tú de Barcelona, la persona te respondía, ay no, yo para Barcelona ni loca. Ahora bien, lo contrario sí se daba, ir de Barcelona al puerto de compra, es todavía habitual. Otro aspecto que es importante debatir, y creo que es uno también de los más importantes, es el hecho de que esta es una zona, en esta zona se forma una conurbación. Este término usado cuando varias ciudades crecen hasta unirse físicamente y se comparten servicios e infraestructura. Bueno amigos, cuéntenme qué les ha parecido. Ya yo tengo una idea más clara de lo que pueda hacer y no creo que sea que vivamos de espaldas al mar. Todo lo contrario. Sí vivimos de cara al mar, pero con esas particularidades que ya hemos discutido. Muchas gracias.